Un estudiante promedio en México puede gastar hasta 2 veces más de lo que dispone al mes. En este periodo de tiempo se reciben aproximadamente entre 1,000 y 2,000 pesos, pero de esos 1,000 o 2,000, diariamente se gastan 85 pesos solo en comida. Este dato suena pesimista y es pesimista, sin embargo, nos ayuda a llegar a la pregunta base de este nuestro podcast, el peso de ser Puma. ¿Es posible llegar a fin de mes sin descuidar la alimentación y los estudios? Lo primero que tenemos que analizar aquí es la base de los problemas, el país en el que vivimos. En México se vive con un supuesto sistema descentralizado, donde todos los estados deberían de ser igual de relevantes. Sin embargo, en la vida real esto es totalmente falso y se sabe que la Ciudad de México es el estado que mejores privilegios ofrece, haciendo así que estudiantes, por ejemplo, de otros estados como Guerrero, si quisieran venir, tuvieran que sacrificar más dinero en rentas, mucho tiempo y además distanciarse de su familia. Estudiantes del Estado de México gastar en promedio 61 pesos diarios en transporte público para vivir trayectos de más de 20 kilómetros de distancia y además en un transporte que es deficiente para el precio que piden. Sin embargo, un estudiante de Ciudad de México podría gastar solo 8 pesos diarios. Aproximadamente una semana de un estudiante de Ciudad de México gastada en transporte público podría ser un día gastado en transporte público de un estudiante del Estado de México y, sin embargo, este tendría un transporte aún mejor por un precio 5 veces menor. Nuestro segundo problema ahora es la dieta, la raíz de la pregunta. El 45% del dinero usado por un estudiante es la dieta. Pero, ¿acaso se puede conseguir comida de calidad? En las escuelas, las cafeterías seguramente no la dan, y lo único que garantizan, que obviamente no es la calidad, es una ida al doctor antes que salubridad. Para empezar, tenemos que las dietas en la calle son ricas en carbohidratos. Tenemos cosas como tortas de tamal, tortas de chilaquiles, carbohidratos dentro de carbohidratos y sopas instantáneas. Esto, en México, provoca una crisis de sobrepeso. Además que, por el consumo excesivo de estos, se puede dar una menor calidad del sueño y por ende el menor rendimiento académico en los estudiantes. Nosotros necesitamos buena comida como comunidad. Al menos tenemos algunas alternativas, como lo pueden ser comederos comunitarios. Estos, sin embargo, no están por todos lados, y si tienes uno cerca, puedes gozar del privilegio de una comida completa por solo 11 pesos. Otra opción es tener un lunch hecho previamente, pero si no dispones de mucho tiempo, este obviamente deja de ser viable porque te terminará sacrificando, si no es que tu tiempo, quizás tu dinero. El último, y quizás más difícil de hacer, es recurrir a apps de rescate, donde restaurantes que están a punto de tirar su comida deciden rematarla por precios de mínimo 50 pesos. Sabiendo todo esto, se le hicieron diferentes preguntas a estudiantes del CCH Azcapotzalco. Las preguntas eran: ¿cuánto gastaban en comida semanalmente y cuánto gastaban en transporte semanalmente? Si creían que la calidad de estos dos era buena y si no era así, en qué les afectaba y el por qué. Soy de Cuautitlán Izcalli. Semanalmente en el transporte aproximadamente gasto unos 450 pesos. En la comida gasto de 400 a 500 pesos. Ahí varía de que elija. De la comida pienso que tal vez es de calidad regular, ya que normalmente lo común de encontrar no es lo más sano que podría comer. Al igual que el transporte realmente, en realidad creo que no es de buena calidad, ya que hace no mucho hubo un aumento tarifario y eso hizo que se hiciera algo más caro. Entonces esperaría una calidad mejor, pero la verdad es que se ha mantenido igual y pues las unidades están en mal estado. Entonces no considero que sea de calidad, ya que principalmente tomo el camión. Y sí me afecta principalmente más que nada el transporte en mi horario de sueño. Pues primero, de ida al CCH no está tan mal ya que me llegó a hacer una hora, hora y media. Y de regreso del CCH es lo malo, pues normalmente puedo hasta tardar 3 horas en regresar a mi casa. Y eso me quita tiempo en el que podría ocuparlo para hacer otras actividades, incluso del tiempo para dedicarle a mi tarea, lo que
hace que no tenga demasiado tiempo para hacerlo. Entonces, sí, principalmente me afecta en tener un buen descanso. Soy de Coacalco y utilizo un transporte escolar. Semanalmente en transporte gasto como 500 pesos. En comida semanalmente gasto como 25 pesos nada más. Y bueno, sí son comida y transportes de calidad. Y no me afecta porque la comida pues me la mandan directamente de mi casa y el transporte que uso es muy seguro. Vivo en Azcapotzalco. Gasto como 80 pesos semanalmente en transporte y como entre 200 o 350 en comida porque la llevo desde mi casa. Creo que mi comida es de calidad, pero el transporte no tanto. Y creo que me afecta en el tiempo de traslado y en la comodidad. Vivo en Atizapán de Zaragoza. A la semana gasto un aproximado de 250 pesos en transporte y 0 pesos en comida. Yo considero que el transporte no es de mucha calidad porque casi siempre está sucio o va muy lleno. En este aspecto creo que sí me afecta porque viajar así es muy incómodo y cansado. Y por supuesto, al final del día esto influye en cómo me siento durante mi jornada escolar y por las tardes al llegar a mi casa. Con la cartera y el tiempo en contra, la mayoría de los estudiantes mexicanos nos vemos castigados, con la condición de no poder equivocarnos en lo que vamos a invertir, no podernos enfermar porque una emergencia sería gastar gran parte de nuestro presupuesto mensual. Además, tendríamos que vivir con lo justo. Los métodos que se brindaron hoy pueden ayudarnos a sobrellevar un poco la situación, pero el problema viene desde raíz en nuestro país, México. Lo malo es que por ahora solo nos queda soportar. Y esto fue El peso de ser Puma. Yo fui Gabriel de Jesús Ramírez Pupo y gracias por escuchar mi podcast.